Buenas noches, buenos días, buenas tardes, desde cualquier parte del mundo que nos escuches, somos Ensalada de Rock, un programa en donde hablamos mucho y no decimos nada. ¿Qué dice la gente? Bienvenidos otra vez a la segunda parte de este episodio que decidimos llamar ¿Quién inventó el heavy metal? Qué buena pregunta. Bueno, seguimos un poco en lo que nos habíamos quedado, ¿no? En esto de que Coven tomaba esto como si fuera una especie de religión, ¿no? Tomaba esto como si fuera parte de ellos y no como si fuera la música de ellos, a ver si me explico. Sí, tal cual, tal cual. Me parece que era como, ya lo veníamos hablando, era más una cuestión religiosa donde ellos le ponían música que una cuestión musical donde ellos le ponían letras religiosas. Me parece que era así. Sí, yo lo veo más para ese lado. A ver, te cuento algún datito más de color entre Black Sabbath y Coven, que queda alguna que otra dato curioso, por llamarlo así. Black Sabbath en el 70, antes de sacar su disco debut Black Sabbath, sacó un single, supuestamente era para promocionarlo en las radios y demás, ¿no? En el lado A del este EP tenían a Evil Woman. Del otro lado, la cara B era Wicked World. Coven, cuando saca su primer disco, el Witchcraft, que es del 69, es un año antes de Black Sabbath, ya habíamos dicho, la primera canción que abre el disco se llama Black Sabbath. El séptimo tema se llama Wicked Woman. Ya ahí me parece que hay algo raro. Y déjame que corrija que yo había dicho que le decían Ozzy y le decían Oz. Pero el apellido, ¿sabes cuál era? De Oz. Decime que no. Osborne, no No, Osborne. Era Osborne. Lo digo así para que la gente lo entienda, ¿no? El famoso Greg tenía demasiadas coincidencias ya con el nombre. Era muy raro. sí, Eh, pero es extraño eso, porque yo al menos no tengo conocimiento si el nombre de Ozzy, de Osbourne es artístico. Creo que es un nombre real, el apellido al menos. el apellido sí, pero el sobrenombre se lo puso un profesor Claro, claro, a claro. Ozzy, ¿no? Sí, tiene que ser entonces una coincidencia lo del apellido. Es Bastante demasiada rara, coincidencia, pero es tiene que ser. demasiada. Yo Sí, creo que es demasiada sí. coincidencia en hasta los nombres, es decir, hasta casi el sobrenombre. Está bien, Sí Ozzy que, se llama John Michael claro. Osborne. Ahora, que a este tipo le dijeran Oz años antes de que se hiciera popular el sobrenombre Ozzy, es decir, es muy raro. ¿Quién se va a enterar de que a un tipo le dicen Oz y al otro le dice Ozzy? Un poco lo que hablábamos el episodio pasado, ¿no? En la primera parte. Ahora, quién va a ser de mensajero, ¿no? De lleva y trae, por decirlo como se decía en el barrio. Es muy raro que un tipo se dedique a eso. Está bien, había en Y esa aparte, época ¿para buscadores de qué talento. beneficio? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué beneficio le traería? O sea,
No creo, del otro lado del mundo, me suena, es tremenda la coincidencia, me suena muy rara la coincidencia, pero no puedo creer que haya alguien que haya cruzado medio planeta para decirle, vos te tenés que llamar, te tienen que decir Ozzy, porque al otro le dicen Oz. Creo que tiene que ver con el apellido y con el comienzo del apellido, por eso es Oz, Oz o Ozzy por Osborne. Me parece que es más por ese lado y tengo que entender, no me queda otra, forzosamente que es una coincidencia, rarísima, pero coincidencia al fin. Son demasiadas coincidencias y bueno, está en el público también decidir, comentar, decir lo que, lo que piensan, ¿no? Pero, pero es muy raro tanta coincidencia. Está en el pensamiento popular que Black Sabbath creó el heavy metal. Podría llamarse así, pero como explicábamos, hay muchas bandas anteriores que mutaron de cierta forma del progresivo, del psicodélico, para llegar a ese sonido. Black Sabbath tomó muchas cosas de eso, tal vez el accidente que tuvo Yomi lo llevó a un sonido que tal vez no se había escuchado, entre comillas, hasta ese momento. Tal vez el accidente fue favorable para ese sonido oscuro que, que hacían. Pero igualmente, comparándolo con Coven, eh, es decir, yo lo comparo con Coven porque a pesar de tener tantas diferencias y similitudes, que son más similitudes que diferencias, yo creo que ahí está la puja entre las dos bandas. Pero también es difícil, como hablábamos, esto del lleva y trae, ¿no? No creo que un tipo se cruce el océano para decirle, mira, en Estados Unidos hay una banda así y así, vamos a hacer una banda así y así. No creo. No, yo imagino que Cohen buscó ese sonido para hacerlo más oscuro, justamente para plegarlo a sus creencias o a su forma de vida ligada a eso tan oscuro, buscó ese sonido oscuro para entrar en clima, digamos. Y lo de Black Sabbath, como ya todos sabemos, si bien fue por una cuestión de gusto musical, pero también se vio al accidente de su guitarrista, ¿no? Que lo hizo afinar las cuerdas de otra manera por la complicación que tuvo en la mano, en sus dedos principalmente, ¿no? En ese accidente. Entonces, vuelvo a lo de la coincidencia, ¿no? El tipo no se va a cortar los dedos a propósito, para copiar a nada, porque aparte era muy difícil, como ya dijimos, había muchos cazatalentos que viajaban por el mundo buscando sonidos nuevos que reacondicionar o diciendo claramente, o robarse ideas y mejorarlas, o traer cosas innovadoras de otra parte, porque era una época donde estaba explotando musicalmente el mundo. Pero no es algo que sea claramente vendible. Me parece que si hubieran querido intentar robarse una idea, no se hubieran robado lo de Coven para Black Sabbath o de Black Sabbath hacia Coven. Me sé que no es algo, por la época del mundo en la que estaba, no es algo que fuera tan fácil de asimilar en esas culturas, sobre todo. Tengo que entender muy dolorosamente que tiene que ser una coincidencia. No me queda otra alternativa. Es muy un capricho del destino, llamalo, pero no tengo otra forma de verlo. Sí, las coincidencias dan que pensar, por eso digo que son demasiadas, incluso hasta un nombre de un integrante, es decir, es algo muy loco. Está bien Sí, que Cohen hacía algo mucho más oscuro que Black Sabbath, directamente hacia lo satánico. Ya habíamos hablado de las puestas en escena, de, del clima que se vivía, que se vive incluso ahora, porque la banda sigue. Tuvo un par de intervalos ahí en el medio que pararon un poco,
pero la banda sigue, incluso hoy. Este, y a lo que voy es eso, mucho antes de Black Sabbath, ya Cohen hacía esto de tener shows, un estilo a lo que hoy sería King Diamond, ponele, con... Sí, Está bien, ¿no? King Diamond hoy tiene escenarios que son brutales y demás, la puesta en escena es genial, pero... sí, Pero ya con lo poquito que tenía Coven, que era un escenario modesto, lo llevaban a un clima que estaba muy bueno, con cuatro luces, pero tenía un clima que estaba muy bueno. Eh, a ver, que transmitía lo que ellos querían que vos sientas cuando estás ahí enfrente de ellos, ¿no? Y el disco lo sacaron en el 69, pero mucho antes ya estaban haciendo shows ahí por el under y llamaba la atención lo que hacía. sí, rompía un molde claramente, eh, lo cual te hace reafirmar la teoría de que es una cuestión más de vida de ellos que algo musical que les nazca por sí solo, como, no sé, como la experimentación de salir del blues o del rhythm and blues hacia el rock and roll y, y dividirlo en todos los sonidos de blues que tenés. eh, Qué sé yo, me resulta más una cosa desinteresada desde el aspecto comercial, desde la música de ellos. Y, y Black Sabbath creo que, bueno, como ya dijimos, el accidente de Yomi lo limita. Y aún así limitado, mirar todo lo que hizo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido esa limitación en la mano? Hubiera sido Black Sabbath, hubiera tenido ese sonido, hubieran durado, hubieran perdurado, hubieran explotado como pasó, hubieran tenido otro sonido. Recordemos también que Black Sabbath pasaron voces eh, tremendas, tremendas, tremendas. Una mejor que otra en su estilo o en su gusto. Pero bueno, creo que el Black Sabbath que todos recordamos con Ozzy en la voz o como frontman es lo que uno entiende como la escuela del heavy metal o el nacimiento del heavy metal, no solamente por la música y las letras o el sonido, sino por todo lo que representaban en escena, por el príncipe de las tinieblas, como se hace llamar Ozzy, por todo lo que representó y por todo lo que vino después. Ni hablemos de los discos que sucedieron, ¿no? Pero creo que es más que nada por la puesta en escena, que también la tenía en Coven, pero me parece que fue una cosa mucho más extrema. Sí, lo que pasa es que con Ozzy rompen el molde de lo que se venía haciendo. Era algo totalmente diferente al psicodélico, al progresivo de lo que se venía haciendo, con los toques de blues, y experimentando en eso y no saliendo del molde. Tal cual, yo creo que si no le hubiera pasado eso a Yomi, la banda tal vez hubiera tomado por otro camino, porque no tendría que haber afinado diferente, porque podría haber hecho, no sé, lo mismo que venían haciendo las otras bandas o al estilo de Zeppelin, por ejemplo, ya que Yomi es un excelente guitarrista, teniendo la mano bien, sin ningún daño, yo creo que hubieran agarrado más por ese lado. No sé si el vocalista hubiera sido Ozzy por el tema de que no tiene nada que ver con Robert Plant, ¿no? Es otro estilo, otra cosa diferente. Pero sí bien lo que decías, como frontman sirvió mucho, alentaba mucho al público, era el loquito del grupo, y eso era lo atractivo de la banda, además de que sonaba bien, y, y el virtuosismo de Yomi. Pero qué loco ponete a pensar de hacerse sus propias prótesis en los dedos para poder tocar la guitarra, para poder volver a tener la movilidad en la mano. Eh, el tipo le puso mucha, mucha voluntad
para llegar a hacer lo que quería. Sí, tenía, bueno, eso es lo que le pasa a los que son, no sé, elegidos, tocados o algo, no los detiene. Imagínate que otra persona, creo que 9 de cada 10 guitarristas hubieran pensado en otra cosa, hubieran abandonado el estilo o hubieran empezado a tocar otro instrumento. Recordemos que estamos hablando de 50, más de 50 años atrás, con todas las limitaciones que había de equipos, de pedaleras, los equipos eran todos valvulares, la limitación de sonido desde las consolas a los retornos. Ahora tenés in-ear ya arriba de los escenarios, prácticamente se usan cajas vacías de adorno porque ya no se usan más. Los line-out son totalmente diferentes a lo que era antes. Las luces antes te cocinaban en vivo y ahora no existe más, ahora todo luces LED. Qué sé yo, han cambiado tantas cosas, las limitaciones que tenían eran tantas. Tenían más por qué abandonar que por qué seguir. Y bueno, creo que eso justamente lo hace también una persona que es no obstinada solamente, sino que es un elegido, es un tipo que nació para eso, que sabía que era su destino, era imparable. O sea, no le iba a detener ni siquiera la amputación de los dedos. Estamos hablando de una locura. Es una locura lo que le pasó y lo siguió haciendo. Bueno, recordemos también, salvando la diferencia, el baterista de Def Leppard, tipo que perdió el brazo derecho. O Ujú. sea, es tremendo. O sea, te das cuenta que naciste para eso y que tenés el apoyo de algo superior atrás que empujándote, porque eso claramente otra persona no lo hubiera ni siquiera intentado. Y no solamente lo intentó Yomi, sino que escribió las primeras páginas, o al menos las más importantes del comienzo de un sonido. Y hoy es una referencia, por eso estamos hablando de él. Lo cual es una locura, pero por todo lo que pasó, ¿no? Es simplemente hay que ponerse de pie porque otro hubiera renunciado o abandonado porque era más fácil. Sí, tal cual. Además, algo imprescindible como los dedos para un guitarrista es la fuerza de voluntad, es el querer seguir, es el querer dejar una huella. Y yo creo que los dos, poniendo de ejemplo a ellos dos, Yomi ha dejado un legado tremendo incluso para el guitarrista más joven que empiece hoy su primera clase de guitarra. El profesor, si es buena onda, le va a decir, mirá, mirate estos videos de heavy metal, de lo que te guste tocar. Como guitarrista, verlo en el escenario es increíble. Además, tener ese impulso, esa fuerza de voluntad, ese toque, como decías vos, de querer seguir adelante, de sentirse que eh, están tocados por la varita mágica y hay que seguir y hay que crear. Y mirá hasta dónde llegó. Hablabas un poco de las distintas formaciones que tuvo Sabbath y yo creo que remontándome un poco a lo que decía en los capítulos anteriores, que tenés bandas dentro de bandas. Yo creo que al cambiar de músicos, Black Sabbath fue una banda dentro de otra banda. Por ejemplo, la era Ozzy, que fue una, la era Dio, la era de Glenn Hughes, que muchos dicen, bueno, eso no era Black Sabbath porque decía Black Sabbath, Fate, Tony Tony, Iommi, Tony Martin también, un tremendo cantante. Tony Martin también, que ahora sale un set box así de la era Tony Martin, que hay muchas joyitas también en vivo y demás. Está muy Sí, bueno. está tocando todavía, haciendo un repaso por los clásicos de Sabbath. Sí, algo que me llama la atención, te llevo un cachito para atrás, sobre los integrantes de Sabbath. Ozzy siempre se rodeó de guitarristas tremendos, porque Sí. le pasó con Randy Rose, le pasó con Zakk Wylde. eh, Siempre se rodeó de tremendos músicos, ¿no? No fue un improvisado, él sabía, entendiendo sus limitaciones vocales. Es un tipo que tiene una cabeza que está a 200 kilómetros por hora cuando la de los demás está a 10. Y creo que también supo vender un personaje, porque no creo que sea un loquito que vive tirado
pero con la cabeza disuelta en sustancias. Yo creo que es también mucho más un personaje que las ha pasado, por supuesto, pero que siempre tuvo la cabeza fresca y supo lo que hacer, o buen mérito de Sharon, que lo supo manejar y hacerlo por fuera de toda esa locura, porque siempre lo rodearon y fue muy cuidado sobre bandas tremendas y sobre grandes músicos. La verdad que hay formaciones que son tremendas, 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 tremendas. La formación de Ozzy en Budokan con Trujillo, con Zakk Wylde al otro costado, por ejemplo, me parece una de las mejores que he visto. Es uno de los mejores DVD que vi de la era, de la nueva era, por decirlo así. Creo que es del 2003, Live in Budokan. Es tremendo show, Sí, de sí. principio a fin, de principio a fin. Es Sí, tremendo show. Budokan tiene eso, tiene grandes shows, muy grandes shows. Hay, no sé, de Whitesnake, de Ozzy, de Mr. Big, que me parece lejos de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que he visto en Budokan. Tremendo, tiene unos shows que son emblemáticos. Hablabas un poquito de Randy Rhoads, el 19 de marzo del 82 fue que murió hace 42 años. Ahora Randy Rhoads tendría 68 años. Para los que son caballeros y les gusta la timba, ahí pueden jugar a la quiniela los años. Pero la verdad que sí, el tipo se rodeó siempre de excelentes guitarristas. Además de ser un excelente guitarrista, Randy, era un amigo tremendo de Ozzy. Se volvió muy apegado, Ozzy, a él, y obviamente le dolió muchísimo la pérdida. Eh, Date cuenta que empezaron más fuertes los excesos y demás. Y bueno, el duro trabajo del rescate de Sharon, de los hijos que vinieron después, que siguieron tratando de luchar con las adicciones del padre y demás. Y ahora, lamentablemente, verlo a Ozzy, que hace un podcast, hace una especie de podcast sentado con el hijo y con Sharon, que el hijo se dedica más a la producción y demás, y bueno, y ahí habla un poco y está sentado, y la verdad que da nostalgia, da una cierta tristeza verlo así, no verlo arriba de un escenario. En su cabeza está genial, tiene 20 años, pero el cuerpo ya no le responde, y duele hacerse la idea que no va a estar más. Es decir, es un gran músico por todo el legado que dejó, por todas las cosas que hizo. eh, da cosa verlo así. Sí, vamos a ver qué pasa con esos dos shows que quiere hacer Ozzy para despedirse. La verdad que, como ya hablamos en otro programa anterior, no sé hasta dónde vale el escarnio del artista. Yo, como fanático, quiero verlo, como sea, pero también soy consciente de que yo voy a verlo al show y quiero verlo como cuando tenía 20 años. Y también es un tema que ya charlamos. Y no, tengo que ser consciente que no va a pasar. No sé hasta dónde. Me gustaría estar en la despedida, pero no verlo en esa decadencia. ¿Entendés? Hay que ser consciente que la enfermedad que tiene es incurable, que sufrió un montón de excesos que también se lo están haciendo pagar la vida, y que tuvo muchas operaciones en el cuello, en la espalda, operaciones muy, muy graves, operaciones muy severas. Tuvo una caída, se fracturó la cadera, tuvo problemas graves, muy graves, que otra persona le hubieran pagado muy cara, mucho más cara que él. eh, y también, bueno, por supuesto, la posición, el dinero y todos los contactos hacen que él tenga un acceso a una rehabilitación mucho mejor que cualquiera de nosotros, ¿no? Pero creo que son leyendas que tendrían que retirarse a lo grande, pero bueno. Yo creo que
Sí, es lo que hablábamos un poco anteriormente en otros capítulos de eso de ver al artista o tratar de ir a ver a alguien que ya no está. Por ejemplo, de ir a ver al artista buscándolo a los 20 años y ahora tiene 70, es decir, no vas a encontrar lo mismo. Pero, pero sí, la gracia es verlo que se retire de una forma más o menos bien, ¿no? De decir, mira, bueno, cantó 15 temas, pero son los clásicos de él, qué sé yo, verlo, tratar de verlo lo más entero posible. Es complicado, es complicado. La fuerza de voluntad, como te decía, que tiene es genial, porque lo ves que se ríe, que habla, que en su cabecita está 10 puntos todavía, pero el cuerpo ya no le responde. Lo mismo pasó también con Phil Collins, que tuvo un montón de Oh, operaciones y enfermedad, que no podía tocar la batería, que se dedicó a cantar y a lo último estaba con un bastón en un taburete ahí cantando y sí, bárbaro, uno quiere verlo, quiere ir a escucharlo, pero es jodido, es complicado ver la decadencia de un artista uno le toma cariño, sin dudas, quiere que esté joven siempre, ¿viste? Pero bueno, es sí, ¿sabes? inevitable, el paso del tiempo, los excesos. Sí, ¿sabes el tema como, como músico, por ahí me lo permito nombrar? ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que vos te aferrás tanto no solamente porque son leyendas, sino porque no tenés nada que los reemplace. Porque Claro. los querés ahí arriba, atados con cinta o congelados como Walt Disney, pero no te importa porque el tema es qué viene después. Después de ello, ¿qué hay? Después de Phil Collins no va a haber otro tipo como él, te gusta o no te gusta el estilo, ni hablar de Ozzy, no creo que haya otro cercano, irrepetible. Va a haber alguno que tenga algún chispazo, pero Ozzy tiene 50 años de chispazos, de incendios. Ha tenido sus momentos buenos, sus momentos malos, pero nunca dejó de estar. El tema es qué hacemos cuando no esté más. Claramente el mundo cambió, la gente cambió, las épocas cambiaron, el sonido cambió, los adelantos, la forma de transmitir música, la forma de consumirla, la forma de grabar no tanto, tiene algunas cosas que son unas herramientas que son muy buenas, hay otras que son muy buenas y son por demás de violadas en el exceso como el autotune o tantos otros afinadores que hay, eh, que son herramientas, ya lo dijo Barilari, son herramientas mientras un guitarrista tiene una pedalera y otros cantantes que usan autotune. No sé hasta dónde existe el límite del exceso, del robo, del abuso, pero bueno, existe y es una herramienta que se usa mucho hoy, sobre todo en los estilos nuevos que están. Nosotros venimos de una época donde el guitarrista tocaba, el bajista tocaba, el batero era un excelente batero, ni hablar del cantante que o era un excelente cantante o era un excelente frontman. eh, y son irrepetibles. Cuando se termine Def Leppard, cuando ya no exista más, no sé, Metallica o Megadeth o mismo AC/DC, ya pasó con Kiss, ya va a pasar con Ozzy. ¿Qué viene después? ¿Qué tenemos? ¿Quién sigue la posta? No existe. Bandas que suenen igual, que suenen hasta mejor incluso de haber miles, pero que tomen esa posta, no va a haber más. No, nadie se va a poner a seguir porque cuando vos escuches una banda que suene igual que AC/DC, vas a decir, esta banda le, le copió a AC/DC y no la vas a consumir por cuadrado a veces de uno, de cerrado, de no querer traicionar a los sentimientos de AC/DC, por ejemplo. Pero no existe claramente alguien que pueda escribir historia como ellos, no va a pasar. Lamento, pero no va a pasar. Es increíble, pero es real, no va a volver a pasar eso. Sí, son músicos y gente irreemplazable, no vas a encontrar otro igual. Tal vez venga alguna que otra banda que trate de seguir el legado, alguna banda un poco más joven, pero es
complicado, complicado eso. Por estas nuevas tendencias que hay ahora y demás, mezclas de ritmos y cosas que a la gente le llama la atención. Y las nuevas generaciones no creo que vuelvan para atrás, tal vez con algún abuelo, con algún tío, con algún que sea este el que los lleve otra vez atrás y bueno, sigan un poco el legado y no dejen morir eso, el heavy metal, el rock y demás. Ahora, hablando un poco de todo, en este mes de marzo, que se está por terminar, fue el Día de la Mujer y como tal queremos hacerle una especie de homenaje a las mujeres del metal. Se me vienen a la cabeza grandes vocalistas, las frontwoman, por decirlo así, como Doro, la alemana, Simone Simons, Angela Gouzo, Alisa Whitgluss, Flor Hansen, Cristina Scavia, de la Cuna Coil, Lizzie Hall, de Halston, Sharon Den Adel, de Witty Temptation, Liv Christine, de Theater of Tragedy. Hay muchas vocalistas y muy buenas en Sí, esta sí. escena del heavy metal, del rock. Yo creo que todo empezó por, por Janis Joplin, se me viene a la cabeza, una de las primeras, Sí, 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 puede ser, puede ser. teniendo ese registro tan particular entre rasposo y agudo. eh, Se me viene a la cabeza Mercedes-Benz, por ejemplo, o Cry Baby. Sí, bueno, hubo una época muy, muy próspera en esa época, si se quiere. Tenía una voz muy, muy particular, una voz negra llamada eh, popularmente, pero claramente escribió uno de los principales capítulos de lo que es la historia de la música de las mujeres. A mí hay voces que me gustan mucho, las voces de Gert me parecen tremendas, tremendas, tremendas y el conjunto. Eh, y por ejemplo, también a Tina Turner, que me parece una de las voces más fabulosas que he escuchado en la música. Yo creo que Ann Wilson, las hermanas Wilson con Heart marcaron una época. En los 70s, finales de los 70, en los 80s, se me viene a la cabeza también Pat Benatar de Estados Unidos, que también dejó una especie de hard rock. La verdad que fueron mujeres que marcaron, se hicieron su lugar, porque en un mundo tan machista, por decirlo así, Sí. era complicado hacerse de su lugar con su música. No le daban mucha cabida y menos en el rock. Sí, llenas de talento, por otro lado. Hoy hay muchas mujeres que cantan, como hay muchos hombres que cantan también, no todos rodeados de talento, lamentablemente. Y hacen uso de otros talentos que no, hacen uso más de un talento visual o estético que antes existía, pero claramente las voces han cambiado muchísimo, 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 en todo sentido, no solamente en mujeres, sino en hombres. Pero bueno, era una época muy próspera, muy llena de calidad, que no creo que se repita, lamentablemente. No, era un poco lo que decías vos, es decir, eran personas con talentos, con personas tocadas por la varita mágica, y ahí se hacían de su lugar con su talento. Era tal cual así. Me viene a la cabeza las primeras voces del heavy metal, del rock en español. Yo creo que esto empieza en España, a finales de los 70, ponele, con Azucena de Santa, que se me viene a la cabeza ahora. No sé si hubo alguna mujer que haya marcado, se haya hecho lugar en el heavy metal
como ella. Y de ahí yo creo que fue España yo creo que fue una gran cantera de, de bandas de heavy metal con mujeres al frente, que creo que abrieron un montón de caminos para el lado del rock, del heavy metal en español. Sí, 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 es cierto, es cierto. No tuvimos esa escuela tan grande acá en Latinoamérica, sobre todo. Tuvimos muy, muy poquito en ese estilo, en voces femeninas. No, o sea, no se me ocurre conocer, estamos hablando del principio, ¿no? Acá creo que lo único que hubo como un frontman mujer ligado a algo parecido, salvando mucho las diferencias, fue, no sé, Patricia Sosa se me ocurre, ligado al rock and roll, pero tampoco tan ligado a lo que es heavy metal. Y recordemos que duró muy poquito el paso de Patricia Sosa en el rock and roll, después se volcó a algo más melódico que fue lo que explotó, pero sí estuvo Celeste Carballo, Sandra Mianovich en sus comienzos en los 70 también venían de algo muy, muy, muy hippie en esa época y tuvieron un breve paso por rock and roll. Celeste Carballo más ligada al blues y con una voz bastante más podrida en algunos momentos, con una voz muy, muy versátil, muy rica, con algunos toques de Janis Joplin también, si querés, pero muy en una filosofía que no les permitió en el paso del tiempo, en la evolución de las cosas, prosperar y fueron desapareciendo. Sí, yo creo que ellas fueron las que abrieron también el camino a las generaciones posteriores, también ayudaron mucho a eso. Sí, sí, totalmente, totalmente. No fue muy próspero. Hoy hay muchas mujeres en el under que cantan y lo hacen muy bien. También recordemos que las épocas hicieron que hace unos años atrás, ahora unos mediados de los 2000 si lo querés, entre el 2010 más o menos, 2000, entre el 2000 y 2010 empezaron a aparecer bandas del estilo de Nightwish, por ejemplo, que volcaron nuevas voces muy, muy buenas, pero no, están más en el under acá, al menos en Latinoamérica. Sí, hay bandas muy buenas, muy buenas latinas que no le están dando cabida, no le están dando bola y son muy buenas con mujeres al frente que la verdad que suenan muy bien, suenan muy bien. Hay muchas bandas en Estados Unidos, en Europa que resurgieron en este último periodo, ponele del 2010 en adelante, que también son bandas excelentes, bandas que las mujeres tomaron la posta y, y crearon su propia banda o fue una mutación que la verdad que suena muy bien, tienen un sonido muy bien logrado, los registros vocales son muy buenos, hay bandas excelentes. Yo creo que este último tiempo se están ganando su merecido lugar. Sí, sí, es cierto, es cierto. También hay que esperar alguna evolución de sonido que permita que surjan nuevos estilos o nuevas voces. Creo que también hubo como un encasillamiento en algún momento de estos años que ya te dije antes y fue como sobreexplotado. Hoy Taria sigue girando, por ejemplo, haciendo su música, que es un estilo que también desarrolló o ayudó a inventar o a explotar ella. Y eso también cuando es algo tan exitoso es como que encasilla un poco al resto y bueno, hay mucha gente que quiere copiar o se siente atraída al mismo estilo y no se rompen los moldes, quieren seguir en ese estilo. Hay que esperar un poco más, quizás, o hay que prestarle atención un poco al under, donde hay muchas otro tipo de voces y otro tipo de estilo. Hay voces de bandas muy heavy con mujeres en el under que suenan notablemente bien. Sí, en el estilo eh, tal vez metal sinfónico, por el legado que dejó Nightwish y demás. Si bien siguen sus huellas, hay bandas como Arch Enemy, por ejemplo, que es completamente diferente, con una voz más gutural. Hay estilos más nuevos, por ejemplo, más
nuevos y clásicos como Battle Beast, por ejemplo, con la finlandesa Nura a la voz, que suena muy bien y es un heavy clásico, una especie de power metal, heavy metal, que suena muy bien. Y yo creo que hay que darle más espacio a esos estilos, a esas bandas que la verdad que van a llegar muy alto. Sí, tal cual, pero bueno, no queríamos dejar de recordar el paso de las voces femeninas en esta fecha importante para las mujeres. Y hemos hecho un pequeño repaso, pero más que digno. Tal cual. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y será hasta el próximo programa. Un abrazo a todos, gracias por robar un poquito de su tiempo y prestar un poco de su atención. Muchas gracias por el apoyo, los saludos y los mensajes de tantos amigos. Y acá vamos a estar. Tal cual, muchas gracias a todos que comentan, dejen su like ahí, que compartan el video, es gratis y a nosotros nos sirve un montón. Así que bueno, un abrazo para todos, un abrazo para vos, Lucas, y estamos en Abrazo para contacto otra vez. tal cual, si no nos echan. Y no nos echan. Chau, chau. Chao, chao. Y hasta acá llegamos por hoy. Nos escuchamos en el próximo programa. Eso sí, si no nos echan antes. Saludos.